Siempre tuvimos una posibilidad, replicó Dougal sin apenas mover los labios. Tonterías. Empleó un tono razonable, como si explicara una situación ejemplarizante a un estudiante particularmente obtuso. Tú nunca te molestaste en escucharme. Me dabas una palmadita en la cabeza y me decías que tú lo sabías mejor que yo. También podía haber salido a pregonar mi descontento a los cuatro vientos. Yo te adoraba. Yo no quería adoración, quería que mi vida tuviera sentido. La mayoría de las mujeres. La mayoría de mujeres se sentirían felices al estar ociosas. ¿Cuántas veces había oído eso antes? Levantó la mano para acallarlo. Por favor, no me vengas con el mismo argumento de siempre. Las facciones de Dougal revelaban que empezaba a perder la paciencia. Iba a decir que la mayoría de las mujeres se sentirían felices al estar ociosas, pero que yo debería haber sabido que tú eras diferente. ¿Qué quería decir con eso? ¿Estaba admitiendo su equivocación después de todos aquellos años? Hannah lo miró, pero Dougal permaneció allí sentado, con rostro severo e inexpresivo. Si realmente hubiera cambiado tanto como para admitir su error. Volvió a mirarlo. Aoyugot clavaba la mirada en sus senos como si estuvieran desnudos y no cubiertos por múltiples capas de ropaje. No, no había cambiado. Y aunque realmente hubiera cambiado tanto como para admitir su error, lo había hecho para ocultar una segunda intención. No podía olvidar quién era él. No podía olvidar las duras lecciones que había aprendido. La gente no cambia. Y los hombres eran como la gente, solo que peor. Y Dougal, rió ella por lo bajo, era el hombre por antonomasia. Seguro de sí mismo hasta la médula. Dominante, porque se creía en posesión de la verdad. Criado por su abuela y su padre en la convicción de que la larga línea de sus antepasados había triunfado porque eran superiores por naturaleza, y Dougal era el resultado final de todas aquellas generaciones de alta alcurnia. Ninguna mujer tenía la más mínima oportunidad contra aquel tipo de adoctrinamiento. Y mucho menos una mujer que desconocía la verdad que rodeaba a su nacimiento, que ni siquiera sabía el apellido de su padre. Hacía bien en recordarlo y en intentar no fijarse en las amplias espaldas de Dougal. Así que inició de nuevo la conversación que empezaba a decaer. Hace mucho tiempo viví en el pueblo de Seterington con mi madre. Era un hermoso lugar, así que tomé prestado el nombre. Con tu madre has vivido una temporada en todas partes. Dougal le hablaba a sus pechos como si pudieran oírle. ¿Por qué no te hiciste llamar York o Bristol o East Little Teignmouth? ¿Por qué Seterington? Elegí Seterington porque creí que tú no sabías que había vivido una temporada allí. No, reconoció, apretando los puños. No lo sabía. Hannah se preguntó si aquella nueva franqueza que nacía entre los dos les llevaría a comprenderse mejor o, por el contrario, a la violencia. No conocía a este Dougal. Buscó en su rostro cierto parecido al Dougal de antaño, pero aquella confrontación parecía un interrogatorio entre carcelero y preso, y sabía perfectamente el papel que a Dougal le gustaba representar. Si has acabado de quejarte, me gustaría conocer a tu tía ahora, suponiendo que exista. Tal tía, exclamó en un tono tan crispado como pudo articular. Mi querida Hannah, no te mentiría en algo tan importante. Dougal le permitió cambiar de tema sin poner objeciones. Por supuesto, consideró su acción como un reproche. Tía abuela, en segundo grado. No recuerdo que jamás mencionaras a semejante tía. Claro que no. Somos parientes tan lejanos que yo apenas había oído hablar de ella. Pero tía Spring ha vivido en el castillo Raeburn toda su vida. Dougal suspiró como si estuviera abrumado. Tía Spring y compañía. ¿Compañía? Preguntó Hannah. ¿Qué compañía? No me informaron de que tendría compañía. Se trata de unas ancianas damas de naturaleza entrometida que he heredado junto con el castillo. Ah. Comprendió al fin. Si Dougal quería ganarse las simpatías de la gente de la heredad, no podría echar a una anciana del único hogar que había conocido, ni apartarla de sus amigas. Hannah lo miró con detenimiento y observó las arrugas de amargura profundamente.
cinceladas alrededor de su boca y la severidad que de él emanaba. ¿Se supone que tengo que cuidarlas a todas?, preguntó. Tía Spring es mi tía abuela. A veces tiene momentos en que se le va la cabeza, y le gustan las rocas. ¿Las rocas? Dougal no se explayó más. Las otras damas están bien. Más que bien. Gozan de buena salud, salvo una que sufre. Ligera sordera, esa es la señorita Isabel, que tiene un telescopio para ver las estrellas. Estrellas. La señorita Ethel cultiva flores. Cultivar flores parece una actividad más propia de una anciana dama. Propia. Dougal parecía estar dándole vueltas a la palabra, hasta que sacudió la cabeza. Yo no diría, propia. La señorita Minnie sufre a veces un leve mareo, y dibuja. Todas bordan. Juntó las puntas de los dedos. No te importará ocuparte de estas damas, ¿verdad? A ver, ¿qué iba a decir ella? No, en absoluto. Al fin y al cabo, cuanto más trabajo tienes, más feliz eres. Tienes toda la razón. Gracias por pensar en mí, le espetó, olvidando toda precaución con aquel nuevo Dougal. Él elevó una comisura de la severa boca. Hannah se había tragado el anzuelo. La había pinchado y ella había reaccionado. Si aquello hubiera sido un juego, él habría ganado. Si hubieran estado en guerra, ella le habría entregado el arma con la que él podría dispararle. Debía tener más cuidado. Debía recordar que, en aquel momento, estaba bajo su control. Controlaría sus idas y venidas, su trabajo y su ocio. Él era el amo y ella estaba a su servicio, al menos hasta que se le ocurriera la manera de escapar de él. Escapar de Dougal. Parecía que en cada encuentro Hannah intentaba huir de él. Al mirarlo en aquel instante, huir no le pareció una mala idea. Es bueno que hayas contratado a alguien para que las cuide, dijo, haciendo gala de una fría serenidad como si de una armadura se tratase. Pensó que le había fastidiado percibir su serenidad, pero, antes de que le diera tiempo a verificarlo, el breve asomo de irritación había desaparecido del semblante de Dougal. Para mí no es nada bueno, repuso. Son 4 mujeres excéntricas que me han estado causando problemas desde que llegué. Lo que quiero es aplacarlas. ¿Problemas? Hannah rebuscó en su mente. No mencionabas ningún problema en tu carta, pero no lo sabría entonces, ¿verdad? El último conde, que se las arregló para sobrevivir durante 30 y pico años, fue él. Hermano de tía Spring, y le consentía el menor antojo. Cuando los antojos alcanzaron proporciones apabullantes, las damas se volvieron ingobernables. Hannah apenas pudo contener una sonrisa al verlo tan desarmado. Pensé que solo eran 4. ¿Me crees digno de risa? Dougal se levantó con una parsimonia atroz. Desapareció toda diversión y Hannah se puso en pie para mirarlo a la cara. Digno de risa no, pero hablas de estas damas como si fueran un ariete a la carga y tú un portalón asediado durante largo tiempo. Por primera vez desde que Dougal apartó el rostro de la ventana para mirarla, Hannah ya no le tenía miedo, se interrogaba sobre él, lo observaba fijamente. En realidad, temía que le deparara una mirada llena de ternura, pues no se estaba burlando de ella ni le lanzaba miradas desafiantes. Oh, no. Era mucho peor que eso. La miraba como si ella fuese un cervatillo desprevenido y él un lobo al acecho. Habría seguido el hilo de sus cavilaciones y se habría adentrado en sus recuerdos. O tal vez recordaba otros tiempos, tiempos de pasión, tiempos en los que se habían unido, a pesar de las peleas y la infelicidad, porque no tenían más remedio que obedecer la exigencia de sus cuerpos. Si se había enterado de lo de la distinguida Academia de Institutrices, al menos sabría las tribulaciones, los desafíos a los que había tenido que enfrentarse. Sabía que era fuerte y dura, que no era la inocente damisela que casi había llegado a destruir. Solo que el modo en que él la miraba no tenía nada que ver con los asuntos de negocios, ni con los años que habían permanecido separados, ni siquiera con los cambios que habían experimentado sus cuerpos y sus mentes. La miraba y parecía bañarla en el más puro celo animal. Dougal proyectaba una retahíla de recuerdos, los débiles gemidos de Hannah,
la pasión desesperada de él, sus cuerpos desnudos en la cama, encima de la mesa, en el tren. Cualquier problema que pudiera interponerse entre ellos carecía de importancia cuando estaban el uno en los brazos del otro. Entonces Dougal cerró los párpados, como si quisiera ocultar sus pensamientos, y se resbaló grácilmente hacia atrás en la silla. Claro que tendrás que cuidar a las tías. No creerás que te he traído hasta aquí para que me hagas de esposa, en ninguno de los cometidos de una esposa, declaró con una voz teñida de aburrimiento. Canalla. Truán, granuja, demonio. ¿Cómo se atrevía a despreciar sus conjeturas cuando la había conducido a pensar exactamente eso? Le había hecho tragarse el anzuelo, tentándola con recuerdos, llevándola hasta donde él quería verla, para demostrar que Hannah aún lo deseaba. No te divorciarás de mí, replicó, de un modo agresivo, tal vez desacertado, pero necesario. No. No seré yo el primero en atraer semejante desgracia a la familia Pipar. Entonces, ¿qué otro recurso me queda? Creo que ya sabes la respuesta, contestó, acariciando la suave madera tallada del reposabrazos de la silla. Podemos seguir como hasta ahora. Nunca revelaré a nadie quién eres y no podré volver a casarme. Seré el último de los Pipar, y el título de conde de Raeburn pasará a otra rama de la familia. Hizo una pausa, en espera de algún comentario. Hannah sabía perfectamente que él no sufriría voluntariamente tales consecuencias. ¿Qué otras opciones hay? Podemos reconciliarnos, le propuso con una voz profunda y dulce como el almíbar. Que la acaloró. Hannah respiró hondo y rápido mirando a todas partes menos a él. ¿O tenemos una tercera opción? ¿Una tercera opción? A ella no se le ocurría ninguna tercera opción. ¿Qué opción? Todo el mundo sabe que mi esposa está muerta, así que, podría matarte.